Continuamos en sintonía de Radio Donosti y continuamos hablando de política un día más. No es habitual aquí en la radio, puesto que lo nuestro es la música y nos dedicamos pues a eso, a disfrutar de la música, además de todos los estilos musicales. Pero en estos días, y como tenemos una cita como ciudadanos este próximo domingo, pues estamos recibiendo a políticos, a candidatos a la alcaldía. La semana pasada al Ayuntamiento de Donostiarra y en esta semana a candidatos a diputado foral. En esta ocasión, candidato a la reelección por el Partido Nacionalista Vasco, Markel Olano. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, bai. ¿Qué tal, Markel? Pues con mucho trote, pero bueno, se lleva con dignidad por lo menos. Estos días en los que os vemos a los políticos de un sitio para otro decimos, bueno, ¿cómo lo harán, no? Porque para vosotros esto tiene que ser, bueno, sabemos que vuestras agendas habituales están muy cargadas de actos, pero en campaña, que después vemos al día siguiente en los periódicos que habéis estado en 7 sitios a la vez, esto es tremendo, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta de ahora es ¿qué toca ahora? O sea, claro. Permanentemente de un sitio para otro y bueno, lo que hay que hacer es mantener un poco la tranquilidad y tener claros los mensajes y yo creo que luego el día pasa y al día siguiente pues vuelve a salir el sol y así hasta llegar a la pre-campaña, bueno, pre-campaña, digo, a la jornada de reflexión del sábado, ¿sí? Que es un día un poco más de descanso, pero hasta entonces a tope. Muy bien, bueno, el día 22, que por cierto también por razones futbolísticas creo que vamos a estar nerviosos, ¿no? Sí, no sé si el partido al final está confirmado que va a ser el domingo o el sábado. Estamos esperando a ver si nos lo dicen y bueno, yo creo que bueno, pues lo intentaremos llevar lo mejor posible. Vamos a hacer repaso en vuestro caso, además toca hacer de alguna manera autoevaluación de los últimos 4 años, de lo más importante, lo que se ha conseguido hacer, lo que ha quedado a medias, puesto que claro, tampoco se consigue cerrar o culminar un programa del todo, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta del PNV para los próximos años? Así que, Markel, nos lanzamos ya directamente. Cuéntanos, hacemos primero balance, si te parece. Bueno, ha sido una legislatura muy complicada, sobre todo porque a partir de 2008 empezó la crisis y eso ha impactado directamente en toda la sociedad y también en todos los responsables políticos. Ha sido una situación complicada y todavía no acabamos de remontarla, con lo cual implica también que estas elecciones son muy importantes desde el punto de vista de que la ciudadanía va a tener que optar o va a poder elegir entre modelos diferentes a los que otorgar la confianza para hacer frente a la crisis. Es una situación complicada, pero que también es un ámbito de oportunidad. Si lo hacemos bien, y yo estoy convencido de que lo haremos bien, saldremos reforzados. Los políticos, en la mayoría de los casos, en las entrevistas están hablando de cambio, de una oportunidad para el cambio y de un panorama muy, muy diferente al de hace 4 años. Nada que ver, escisiones, partidos que van por aquí y por allá, la gente que está un poco, bueno, pues no, el abanico es muy amplio, pero el hecho de que este abanico sea tan amplio va a hacer que nos dispersemos demasiado. Existía ese peligro, pero yo creo que seguramente también en esta campaña electoral se han ido definiendo cada vez más los espacios políticos. Y lo cierto es que estas elecciones son muy importantes porque realmente hemos podido en este momento estar todos los agentes políticos, todos los partidos, podemos tener ya una marca y la gente puede votar a los partidos de los que más cerca está. Y, por ejemplo, pues está claro que esta pre-campaña ha sido la pre-campaña de la presentación o no de la izquierda abertzale. Al final han podido presentarse y la gente que es de la izquierda abertzale tiene la opción para votarles. Yo creo que eso es muy importante también para la paz en el futuro. Luego ese espacio también está bien establecido y luego tenemos otro espacio que es en el que en este momento está dando fortaleza y apoyo al gobierno vasco de Lehendakari López, de Patxi López. Y es un esquema también bien estable, es decir, estamos hablando de que se pretende extender ese esquema institucional, esa entente PP-PSOE al conjunto de las instituciones, a ayuntamientos y a diputaciones. Y por lo tanto, tú decías, efectivamente hay complejidad, pero esos dos espacios los dos extremos están bien establecidos y luego existe un cauce central, un espacio central, en el que yo estoy convencido de que está la mayoría de la sociedad, que ni comparte el programa de la izquierda abertzale, ni por supuesto está de acuerdo con ese entente PP-PSOE que lo único que pretende es arrinconar al nacionalismo de las instituciones. Entonces es un intento más negativo que positivo o propositivo en la sociedad. Entonces nosotros sí vemos que el Partido Nacionalista Vasco es el que tiene vocación y capacidad para encauzar ese cauce central, para establecer pues las políticas desde el punto de vista, además, del fortalecimiento de las instituciones vascas. Yo creo que estos últimos años, estas últimas décadas, si tenemos alguna lección que podemos aprender es la importancia que tiene que tengamos
instituciones propias para gestionar el día a día, para hacer una buena gestión de las instituciones y también, en este caso, evidentemente, para hacer frente a la crisis. Vamos a aterrizar porque, claro, los ciudadanos nos hacemos a la idea de lo que nos explicáis, pero muchas veces nos queda un tanto etéreo. Si hablamos de cifras, tenemos que hablar de casi 45.000 guipuzcoanos en paro, que nos da un poco miedo, así dicho, ¿verdad? Porque son muchas personas y, claro, todos tienen nombre, apellido y cara. ¿Qué les podemos decir en este momento, diputado? Yo creo que al final nadie cree en milagros. Bastante hemos tenido estos últimos años, sobre todo desde el punto de vista del Estado español, ¿no? En el que se establecían fórmulas mágicas que resolverían la cuestión. Y yo creo que ese es el contramodelo, lo que ha fracasado realmente. Tenemos en este momento, a nivel de Estado español, un paro de un 21%, que es altísimo, es una cifra que para mí, a mí se me hace insoportable. Y sin embargo, en el territorio de Guipúzcoa, que tiene un tejido económico diferente, más basado en la industria, hemos conseguido mantener las tasas de desempleo más reducidas, en un 8,9%, que es una diferencia importante. Pero, lo que decías tú, al final eso se traduce en miles de personas que están en este momento en paro en Guipúzcoa, casi 44.000 personas. Y básicamente lo que nosotros decimos es que si se ha conseguido mantener el empleo con cifras inferiores de desempleo de paro en el territorio es sobre todo porque tenemos un tejido económico y de empresas que han tenido la capacidad para mantener ese empleo. Han tenido un compromiso muy importante. Y no ha sido una cuestión solamente de los empresarios, sino ha sido del conjunto de la empresa, también de los trabajadores, que han sido flexibles, se han implicado también y han conseguido mantener ese tejido económico, que es también la única esperanza que tenemos para superar esta situación crítica. Porque, evidentemente, una industria potente lo que también acarrea también y tracciona los servicios, los comercios, la hostelería. Todos sabemos que si en Guipúzcoa la industria chuta y está potente, el conjunto de la sociedad lo nota. Hay más empleo, hay más riqueza. También en las políticas sociales tenemos más recursos para distribuir. Al final estamos hablando de una sociedad más sana, más equilibrada, pero para eso tenemos que ser competitivos en la industria. Y yo creo que la fórmula que nosotros como PNV hemos planteado, más allá de esa apuesta que en su momento se hizo en España por la construcción, por el dinero fácil, por el pelotazo, por la especulación, aquí se ha creído mucho más en la economía real. Y ante un modelo fracasado del Partido Socialista, sobre todo, establecido por el presidente Zapatero y también, en alguna medida, también por el Endacari Patxi López, pues el Partido Nacionalista Vasco mantiene un modelo de solvencia económica que es el que nos sacará de la crisis económica. Yo no tengo ninguna duda, pero en todo caso, lo repito, para eso lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones vascas, porque en la medida que tengamos un concierto económico potente, unas instituciones potentes, pues vamos a ser capaces de apoyar a las empresas, que es lo que necesitan. Y yo simplemente, como último apunte, lo cierto que esta legislatura la Diputación ha establecido, y además de un modo muy novedoso, mirando a otras instituciones de nuestro alrededor, ha establecido dos planes anticrisis, uno del 2010 y otro del 2011, sobre todo para lo que decía, para apoyar a las empresas que luego son las que traccionan el empleo en el territorio. Vamos a pensar que la mayoría de esas ayudas bueno, pues calan y que hacen que las empresas salgan a flote. Me venía a mí a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Ramón Vizcaíno, aquí cerquita en la comarca de Barsoaldea, que recibió dinero de aquel primer plan, pero que no consiguió aún así, ¿no?, salir adelante. Sí, y algunas salen, otras no, pero claro. Desde luego cuando no se intenta no sale ninguna. Es decir, en las empresas que están en mala situación, la institución lo que tiene que hacer tiene la obligación de intentarlo. Nosotros lo hemos intentado, algunas han salido y otras no. Eso es ley de vida. Ocurrió más o menos también en la mitad de los años 90, hacia el 93, tuvimos una crisis empresarial muy importante y ahí también fuimos capaces las instituciones de apostar por el tejido económico. Y yo entiendo que es la fórmula que nosotros tenemos que trasladar también cara al futuro. El hecho de que realmente la gente tenga la noción de que tiene que elegir entre diferentes modelos económicos. Y en este país lo que ha funcionado realmente ha sido el apoyo a la empresa. Es lo que realmente nos ha sacado de las situaciones malas y es el futuro de nuestro país. El hecho de que tengamos... además es una estrategia que es compleja, no es fácil, no es simple, no se puede resumir en una sola palabra. Claro. Pero lo cierto es que tenemos, por un lado, un tejido del ámbito del conocimiento, el del I+D+I, los centros de investigación, los centros tecnológicos, además en el área de San Sebastián, muy potentes.
que son las que permiten que nazcan nuevas empresas y las que en este momento están ya desarrollando su labor tengan empujones muy importantes con nuevos productos o incluso que se generen nuevas empresas. Eso es muy importante. Tenemos también un ámbito de formación, la FP, las universidades, muy importantes en el territorio para fortalecer ese tejido económico. Y al final estamos hablando de que la formación, la investigación y el trabajo en las propias empresas son una fórmula de éxito que hasta ahora ha permitido que Guipúzcoa sea competitiva económicamente. Eso unido, perdona, y para acabar, a las grandes infraestructuras que no podemos olvidar, evidentemente. Estaba yo recordando que hace creo que 4 años que charlábamos con el diputado con Marc Lolano aquí en la radio y hablábamos de fuga de cerebros. De alguna manera se ha conseguido ser foco de atracción para aquellas personas que en su día se fueron y han vuelto precisamente, bueno, pues por todas las empresas que se están generando en torno a la innovación, la investigación de las nuevas tecnologías. ¿Habéis notado de alguna manera que la gente que se fue volvió o que gente investigadora de fuera se acerca ahora mismo a Guipúzcoa? Claro, desde hace 4 años aquí lo que hemos vivido ha sido una creciente globalización. También, claro. Estamos cada vez más globalizados y la gente se va a cualquier parte del mundo y también gente de cualquier parte del mundo viene aquí. Y es lo que hemos notado. El hecho de que tengamos centros de investigación o centros tecnológicos potentes, lo que sirve es de imán para atraer a mucha gente y evidentemente, como decías tú, para mantener la gente que lo puede hacer, porque al final necesitas gente con un perfil adecuado. No es cuestión de tener aquí solamente a los de aquí porque sí, sino que tienen que tener un perfil adecuado y también tenemos que ser capaces de atraer a gente interesante y yo creo que cada vez lo estamos consiguiendo más. No solamente por los proyectos, que también, y es muy, muy importante, sino también por la calidad de vida de nuestra tierra, que es muy grande y que también tiene su imán de atracción. Vamos a hablar entonces de la calidad de vida de las personas. En materia de política social, ¿cómo estamos y cómo vamos a estar en los próximos años? En política social lo que está pasando es que nosotros estamos dando un servicio muy bueno. Nosotros en este momento la gestión de la Diputación en políticas sociales tiene una nota de exactamente te voy a decir, un 8,84 sobre 10, con lo cual casi llegamos al sobresaliente en la valoración que hace de la gente del servicio en política social. Y eso, además, lo estamos aplicando a cada vez más gente. Es decir, la ciudadanía, en la medida en que está envejeciendo, y tenemos una sociedad que se está envejeciendo, ¿por qué? Porque al final pues tenemos un nivel de vida alto y eso significa que la esperanza de vida de las personas es cada vez mayor. Eso es muy bueno. Pero eso implica que en política social tengamos que invertir cada vez más para mantener el servicio que tienes que dar cada vez a más gente. Porque en la medida en que la gente tiene más edad, más dependencia existe. Entonces, eso significa que tenemos que seguir apostando por las políticas sociales, pero hacer una especial incidencia y subrayado al ámbito de la financiación. No podemos olvidar que el crecimiento del capítulo de políticas sociales de esta legislatura ha sido del 60% casi. Eso significa que la Diputación, si no le damos una buena pensada a cómo financiar el capítulo de política social, se va a convertir prácticamente en un monotema. Vamos a dedicarnos exclusivamente casi a la política social. Y eso requiere que le demos una buena pensada a la financiación. Y un segundo aspecto que es muy importante y que también diferencia los diferentes proyectos que hay en este momento sobre la mesa es el hecho de que nosotros creemos que tenemos un tercer sector, una red de asociaciones en política social muy potentes en el territorio con las que hay que colaborar. Lo que no tenemos que hacer es volcar todos los recursos al ámbito público, porque sería estar de espaldas a una realidad social muy importante con la que hay que colaborar. Hasta ahora, por lo menos, hemos conseguido que la atención, muy valorada, como decía antes, de política social en el territorio, sea tan buena precisamente porque hay un sector social, privado, muy importante, muy potente, que además lo hace muy bien. Es decir, en este momento yo creo que Guipúzcoa es admirada en el ámbito de las políticas sociales precisamente por ese tejido económico y social que está girando, está desarrollándose en torno a las políticas sociales y que realmente bueno, pues tenemos que mantener con el espíritu de colaboración del ámbito público. Es decir, al final, resumiendo, una colaboración público-privada también en este aspecto. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a hablar de infraestructuras, que en estos 4 años sí que se han visto muchos los cambios además y palpables. Algunos se ha visto, pues como decíamos, y se ha disfrutado ya a nivel de carreteras, por ejemplo, se me ocurre de infraestructuras viarias, pero otros, para el ciudadano de a pie, bueno, nos dejan un tanto perplejos. ¿Qué pasa con el puerto de Pasaia? Bueno, sabemos que hace poquito habéis firmado, porque os hemos visto, pero tanto